Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra extraordinaria que ha sacudido los cimientos de la narrativa histórica estadounidense, The 1619 Project, A New Origin Story de la galardonada periodista Nikole Hannah-Jones, ganadora del premio Pulitzer. Este proyecto revolucionario, que comenzó como una serie especial en The New York Times Magazine y luego se convirtió en este poderoso libro, no es solo una reinterpretación de la historia, sino un llamado a la reflexión profunda sobre quiénes somos como sociedad. En los próximos 40 minutos, emprenderemos un viaje fascinante a través de 4 siglos de historia americana, explorando 10 puntos fundamentales que Hannah-Jones y un equipo brillante de historiadores, periodistas y pensadores han identificado como cruciales para entender cómo el pasado continúa modelando nuestro presente. El título 1619 hace referencia a un año específico, un momento que la historia tradicional había relegado a una nota al pie, pero que Hannah-Jones coloca en el centro de la narrativa americana. Es el año en que el primer barco con africanos esclavizados llegó a las colonias británicas en América del Norte, un evento que desencadenaría una serie de acontecimientos que transformarían no solo a una nación naciente, sino al mundo entero. En agosto de 1619, mientras el sol se ponía sobre las aguas de Point Comfort, Virginia, un barco llamado Wadland se acercaba a la costa. A bordo, más de 20 africanos, robados de un barco portugués llamado Sao João Bautista, esperaban un destino incierto. Este momento, aparentemente simple en su brutalidad, marcaría el inicio de una institución que definiría el futuro de una nación. Como señala Hannah-Jones en el libro, estos primeros africanos no llegaron a una tierra de libertad, sino a una colonia británica que rápidamente adaptaría sus leyes y costumbres para crear un sistema de esclavitud hereditaria basada en la raza. Entre estos primeros africanos estaba una mujer llamada Isabella, quien más tarde daría a luz al primer niño negro nacido en lo que se convertiría en Estados Unidos. La transformación de estos primeros africanos de sirvientes contratados a esclavos perpetuos no fue inmediata, pero fue sistemática y deliberada. Las colonias comenzaron a aprobar leyes que gradualmente erosionaron los derechos de los africanos y sus descendientes. Por ejemplo, en 1662, Virginia aprobó una ley que establecía que los hijos de madres esclavizadas serían esclavos, independientemente del estatus del padre. Esta ley fue crucial para establecer la esclavitud como una condición hereditaria basada en la raza. Pero esta historia no es solo sobre números y fechas. Es sobre cómo un sistema económico y social comenzó a tomar forma alrededor de la deshumanización sistemática de un grupo de personas. Como explica la autora, la esclavitud no era una aberración en la democracia americana, era, de hecho, su piedra angular. Las reverberaciones de este momento en nuestra actualidad son profundas y de largo alcance. Cuando examinamos las estadísticas modernas, vemos que la brecha de riqueza racial muestra que las familias blancas tienen, en promedio, 10 veces más riqueza que las familias negras. Los afroamericanos enfrentan tasas desproporcionadamente más altas de encarcelamiento y las disparidades en educación, salud y oportunidades económicas persisten. Un ejemplo concreto de estas reverberaciones es el mercado inmobiliario actual. Las prácticas discriminatorias en la concesión de hipotecas y la segregación residencial, aunque técnicamente ilegales hoy, tienen sus raíces en ese sistema inicial de desigualdad racial. En muchas ciudades americanas, podemos ver cómo los patrones de segregación establecidos hace siglos continúan definiendo quién vive dónde y qué recursos están disponibles para diferentes comunidades. La autora argumenta que entender este origen no es sobre culpa, sino sobre comprensión y reconocimiento de cómo este pasado continúa dando forma a nuestro presente. Como sociedad, no podemos abordar efectivamente las desigualdades actuales sin reconocer cómo se originaron y cómo se han perpetuado a través de los siglos. Todos los hombres son creados iguales, declaró Thomas Jefferson en 1776. Sin embargo, como revela Hannah-Jones en su investigación, estas palabras fueron escritas por un hombre que poseía más de 600 personas esclavizadas. Esta contradicción fundamental, la coexistencia de la esclavitud con los ideales de libertad y democracia, no fue un simple descuido, sino una paradoja que definiría la experiencia americana. Esta contradicción fundamental se manifestó en cada aspecto de la vida americana. Los padres fundadores hablaban apasionadamente sobre la libertad mientras construían una nación sobre el trabajo forzado. Proclamaban la igualdad de todos los hombres mientras creaban un sistema legal que explícitamente negaba la humanidad de una parte significativa de la población. La paradoja se extendía más allá de lo filosófico. La Constitución misma contenía cláusulas que protegían la institución de la esclavitud,
como la cláusula de los 3/5, que contaba a las personas esclavizadas como 3/5 de una persona para propósitos de representación política. Esta disposición dio a los estados esclavistas un poder político desproporcionado en el gobierno federal, influencia que usarían para proteger y expandir la esclavitud. En la actualidad, esta paradoja continúa manifestándose en nuestras instituciones democráticas. Tomemos como ejemplo el sistema electoral actual. Las disputas sobre el derecho al voto, la supresión de votantes y la representación política tienen sus raíces en esta contradicción fundamental. Los debates contemporáneos sobre el colegio electoral, por ejemplo, no pueden separarse de sus orígenes en un sistema diseñado en parte para proteger los intereses de los estados esclavistas. La paradoja también se refleja en cómo entendemos y practicamos la ciudadanía hoy. Mientras que la 14ª enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos, continuamos viendo debates sobre quién es un verdadero americano y quién merece plenos derechos de ciudadanía. Hannah Jones argumenta que esta contradicción central en la fundación de América no solo socavó los ideales democráticos en el pasado, sino que continúa influyendo en cómo funciona nuestra democracia hoy. Sin embargo, también señala que han sido precisamente los descendientes de las personas esclavizadas quienes han luchado más consistentemente por hacer realidad los ideales democráticos americanos. Como ejemplo, considera el movimiento por los derechos civiles del siglo XX. Los activistas afroamericanos no solo luchaban por sus propios derechos, sino que su lucha expandió y profundizó la democracia americana para todos. Sus esfuerzos llevaron a legislación que protege los derechos de todos los americanos, independientemente de su raza, género o origen nacional. Cuando pensamos en Wall Street hoy, imaginamos rascacielos brillantes y traders mirando pantallas llenas de números, pero como revela Hannah Jones en su investigación, los cimientos de este centro financiero mundial están literalmente construidos sobre el comercio de personas esclavizadas. El sistema económico americano, tal como lo conocemos hoy, tiene sus raíces profundamente entrelazadas con la esclavitud. En el libro, Hannah Jones detalla cómo el algodón cultivado por personas esclavizadas no solo alimentó la revolución industrial, sino que también creó las bases del sistema bancario moderno. Los cuerpos de las personas esclavizadas se convirtieron en una forma de garantía, respaldando préstamos y siendo asegurados como propiedad. Para poner esto en perspectiva, en 1860, el valor económico total de las personas esclavizadas en Estados Unidos excedía el valor combinado de todos los ferrocarriles y fábricas del país. Estamos hablando de un valor aproximado de $3 billones en términos actuales. Este capital no solo enriqueció a los propietarios de plantaciones en el sur, sino que también financió el desarrollo industrial del norte. Los bancos de Nueva York, Boston y otras ciudades del norte prosperaron financiando el comercio de algodón y proporcionando hipotecas respaldadas por personas esclavizadas. Las compañías de seguros vendían pólizas que protegían a los propietarios contra la pérdida de su propiedad humana. Incluso algunas de las universidades más prestigiosas de América construyeron sus dotaciones iniciales con dinero proveniente directa o indirectamente de la esclavitud. Este legado económico continúa reverberando en nuestra sociedad actual. Consideremos las estadísticas modernas, la brecha de riqueza racial en América es tan amplia hoy como lo era en 1968. El hogar blanco promedio tiene una riqueza neta de $171,000, mientras que el hogar negro promedio tiene solo $17,150. Esta disparidad no es una coincidencia histórica, sino el resultado directo de políticas y prácticas que se remontan a la era de la esclavitud. Las prácticas bancarias discriminatorias del siglo XX, como el redlining, que negaba servicios financieros a comunidades específicas basándose en su composición racial, son un ejemplo directo de cómo el legado económico de la esclavitud continuó manifestándose mucho después de su abolición oficial. Incluso hoy, los estudios muestran que los solicitantes de préstamos negros tienen significativamente más probabilidades de que se les nieguen hipotecas que los solicitantes blancos con calificaciones crediticias similares. La autora argumenta que entender esta historia económica es crucial para abordar las desigualdades actuales. Como ella señala, la brecha de riqueza racial que vemos hoy es el producto de una ventaja económica acumulada durante generaciones, comenzando con la esclavitud. La resistencia a la opresión ha sido una constante en la historia afroamericana, comenzando desde el momento mismo en que el White Lion atracó en Virginia. Hannah Jones nos presenta una narrativa poderosa de resistencia y lucha que desafía la idea común de que la libertad fue un regalo otorgado pasivamente por otros. Desde las primeras rebeliones de esclavos hasta el movimiento por los derechos civiles, la lucha por la libertad ha sido constante y multifacética.
La autora documenta cómo las personas esclavizadas resistían de innumerables maneras, desde actos individuales de sabotaje y fuga, hasta rebeliones organizadas a gran escala. La rebelión de Nat Turner en 1831, por ejemplo, sacudió los cimientos de la sociedad esclavista y llevó a cambios significativos en las leyes y políticas relacionadas con la esclavitud. El movimiento abolicionista, que a menudo se presenta principalmente a través de las acciones de aliados blancos, fue en realidad impulsado en gran medida por los propios negros libres y esclavizados. Personas como Frederick Douglass, Harriet Tubman y Sojourner Truth no solo lucharon por su propia libertad, sino que dedicaron sus vidas a la liberación de otros. Esta tradición de resistencia y activismo continuó mucho después de la emancipación. Durante la era de Jim Crow, organizaciones como la NAACP, fundada en 1909, utilizaron los tribunales y la protesta no violenta para desafiar la segregación legal y otras formas de discriminación racial. El movimiento por los derechos civiles de los años 50 y 60 no surgió de la nada, sino que fue la culminación de décadas de organización y resistencia. La conexión con el presente es clara y directa. Cuando vemos movimientos contemporáneos como Black Lives Matter, estamos presenciando la continuación de esta larga tradición de lucha por la justicia y la igualdad. Como señala Hannah Jones, estos movimientos modernos están utilizando nuevas herramientas y tácticas, pero están luchando contra las mismas injusticias sistémicas que sus antepasados. El activismo digital, las protestas masivas y las demandas de reforma policial son las manifestaciones modernas de una lucha que comenzó hace 4 siglos. La diferencia es que ahora, gracias a la tecnología y las redes sociales, estos actos de resistencia son más visibles que nunca. Los videos de violencia policial que circulan en las redes sociales son el equivalente moderno de las fotografías de brutalidad que galvanizaron al movimiento por los derechos civiles en los años 60. La autora también señala cómo esta lucha constante por la libertad ha fortalecido y profundizado la democracia americana para todos. Las protecciones constitucionales que todos los americanos disfrutan hoy, desde el derecho al voto hasta la igualdad ante la ley, fueron expandidas y fortalecidas a través de las luchas del movimiento por los derechos civiles. Como ella argumenta, la democracia americana no es el regalo de los padres fundadores, es el resultado de las luchas incesantes de generaciones de americanos negros por hacer realidad las promesas de la fundación de la nación. Uno de los aspectos más impactantes que Hannah Jones revela en su investigación es cómo la historia de la esclavitud y el racismo sistemático ha moldeado profundamente el sistema de salud estadounidense, creando disparidades que persisten hasta nuestros días. La historia comienza en las plantaciones, donde los médicos realizaban experimentos médicos en personas esclavizadas sin su consentimiento. El caso más conocido es el del Dr. J. Marion Sims, largo tiempo celebrado como el padre de la ginecología moderna. Lo que durante mucho tiempo se omitió de los libros de historia es que Sims desarrolló sus técnicas quirúrgicas realizando operaciones sin anestesia en mujeres esclavizadas. Esta práctica no fue una aberración, sino parte de un patrón sistemático de experimentación médica no ética en cuerpos negros. Este legado de experimentación continuó mucho después de la abolición de la esclavitud. El infame estudio de Tuskegee sobre la sífilis, que se extendió desde 1932 hasta 1972, es quizás el ejemplo más conocido. Durante 4 décadas, el gobierno federal estadounidense observó deliberadamente cómo la sífilis devastaba a cientos de hombres negros, negándoles tratamiento incluso después de que la penicilina se convirtiera en el tratamiento estándar en 1947. Pero el impacto en la atención médica va más allá de estos ejemplos históricos de experimentación no ética. Hannah Jones documenta cómo los mitos médicos sobre las diferencias raciales, muchos de los cuales se originaron durante la esclavitud para justificar el trato inhumano, han persistido en la educación médica y la práctica clínica hasta el presente. Por ejemplo, un estudio reciente reveló que casi la mitad de los residentes médicos y estudiantes de medicina blancos creían en al menos una falsa diferencia biológica entre pacientes negros y blancos, como la creencia de que los pacientes negros tienen nervios menos sensibles o piel más gruesa. Estas creencias erróneas llevan a disparidades reales en el tratamiento del dolor y otros aspectos de la atención médica. Las consecuencias de este legado son devastadoramente claras en las estadísticas de salud actuales. Las mujeres negras tienen 3 veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas, independientemente de su nivel de educación o estatus socioeconómico. La tasa de mortalidad infantil para bebés negros es más del doble que para los bebés blancos. Estas disparidades no pueden explicarse únicamente por factores socioeconómicos, son el resultado de un racismo sistémico profundamente arraigado en nuestro sistema de salud.
La pandemia de COVID-19 puso estas disparidades en marcado relieve. Como señala Hannah Jones, las comunidades negras y marrones sufrieron tasas desproporcionadamente altas de infección, hospitalización y muerte. Esto no fue una coincidencia, sino el resultado predecible de desigualdades sistémicas en el acceso a la atención médica, condiciones de vivienda, tipos de empleo y exposición a factores de riesgo ambientales. Cuando hablamos de la música americana, estamos hablando inevitablemente de la influencia transformadora de los afroamericanos en la cultura del país. Hannah Jones dedica una parte significativa de su obra a explorar cómo la música, nacida del dolor de la esclavitud y la opresión, se convirtió en una de las contribuciones más profundas y duraderas a la cultura americana y global. La historia comienza en los campos de esclavos, donde los cantos de trabajo y los espirituales no eran solo expresiones de fe y resistencia, sino también un sofisticado sistema de comunicación. Las canciones codificaban mensajes de libertad, proporcionaban direcciones para el ferrocarril subterráneo y mantenían vivas las tradiciones culturales africanas. Como señala la autora, la música no era solo entretenimiento, era supervivencia. De estos orígenes surgieron formas musicales completamente nuevas. El blues, nacido en el delta del Mississippi, tomó los patrones de llamada y respuesta de los cantos de trabajo y los combinó con la escala pentatónica africana para crear algo completamente nuevo. Los primeros artistas de blues como Robert Johnson y Morenny no solo estaban haciendo música, estaban documentando la experiencia negra en América. El jazz, que emergió en Nueva Orleans a principios del siglo XX, representa quizás la contribución más sofisticada de América a la música mundial. Como argumenta Hannah Jones, el jazz encarna los ideales americanos de individualidad y libertad de una manera que ninguna otra forma de arte ha logrado. La improvisación en el jazz, con su equilibrio entre expresión individual y colaboración grupal, es una metáfora perfecta de la democracia en su mejor momento. Pero la influencia no se detiene allí. El rhythm and blues de los años 40 y 50 sentó las bases para el rock and roll. Little Richard, Chuck Berry y otros pioneros negros crearon el sonido que luego sería popularizado por Elvis Presley y los Beatles. Como señala la autora, el rock and roll no fue tanto una invención como una reempaquetación de la música negra para audiencias blancas. En las décadas siguientes, la música soul y el funk continuaron esta tradición de innovación. Artistas como James Brown no solo crearon nuevos géneros musicales, sino que también proporcionaron la banda sonora para el movimiento por los derechos civiles. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud no era solo una canción, era un manifiesto cultural. El hip hop, surgido en el Bronx en los años 70, representa la continuación moderna de esta tradición. Como sus predecesores, el hip hop nació de la necesidad de expresar la experiencia vivida de la América negra. Los primeros MCs, al igual que los cantantes de blues antes que ellos, eran cronistas de su tiempo, documentando la vida en los márgenes de la sociedad americana. Hoy, la influencia de la música negra es tan dominante que prácticamente toda la música popular moderna lleva su huella. Como señala Hannah Jones, es imposible imaginar la música americana, de hecho, la música global, sin la contribución fundamental de los artistas afroamericanos. Esta influencia cultural va más allá de la música en sí. El lenguaje, la moda, los gestos y las actitudes asociadas con varios géneros musicales negros han sido adoptados por la cultura mainstream, aunque no siempre con el reconocimiento apropiado. Como argumenta la autora, esta apropiación cultural es otra forma en que la sociedad americana ha tomado las creaciones de los negros americanos sin proporcionar una compensación o reconocimiento adecuados. La música continúa siendo un medio crucial para la expresión de la experiencia negra y la lucha por la justicia social. Desde los espirituales hasta el hip hop contemporáneo, la música ha servido como un vehículo para la protesta, la preservación cultural y la afirmación de la humanidad en face de la opresión sistémica. El sistema legal americano, como nos revela Hannah Jones en su investigación, fue sistemáticamente construido y modificado para mantener la supremacía racial, creando un legado que continúa influyendo en la administración de justicia hasta nuestros días. Todo comenzó con el establecimiento de los códigos negros después de la emancipación. Estas leyes, aparentemente neutrales en su redacción pero discriminatorias en su aplicación, criminalizaban comportamientos tan básicos como la vagancia o el desempleo. En la práctica, estas leyes fueron utilizadas para crear un nuevo sistema de trabajo forzado a través del sistema de arrendamiento de convictos. Como señala la autora, la esclavitud no terminó en 1865, simplemente se transformó. El sistema de arrendamiento de convictos fue particularmente perverso. Bajo este sistema,
Personas negras eran arrestadas por delitos menores o ficticios y luego arrendadas a empresas privadas y plantaciones para realizar trabajo forzado. En algunos estados del sur, este sistema persistió hasta bien entrado el siglo XX. Las ganancias de este trabajo forzado ayudaron a financiar el sistema de justicia penal y contribuyeron significativamente a la economía del sur posterior a la Guerra Civil. Las leyes Jim Crow que siguieron institucionalizaron la segregación y la discriminación racial en cada aspecto de la vida americana. El caso Plessy v. Ferguson de 1896, que estableció la doctrina de separados pero iguales, proporcionó la cobertura legal para décadas de discriminación sistemática. Como documenta Hannah Jones, los tribunales repetidamente se pusieron del lado de la segregación y la discriminación, creando precedentes legales que tomaría décadas desmantelar. Este legado continúa manifestándose en nuestro sistema de justicia actual. Las estadísticas son sorprendentes, los americanos negros tienen 6 veces más probabilidades de ser encarcelados que los americanos blancos. Aunque los negros y blancos usan drogas a tasas similares, los negros tienen 2.7 veces más probabilidades de ser arrestados por delitos relacionados con drogas. El sesgo racial en el sistema de justicia penal se manifiesta en cada etapa del proceso, desde el contacto inicial con la policía hasta la sentencia. Los estudios han demostrado que los fiscales tienen más probabilidades de presentar cargos contra sospechosos negros que blancos por los mismos delitos, y los jueces tienden a imponer sentencias más severas a los acusados negros. La guerra contra las drogas, iniciada en la década de 1970, ejemplifica cómo las políticas aparentemente neutrales pueden tener impactos racialmente dispares. Como señala Hannah Jones, esta guerra se ha librado desproporcionadamente en comunidades negras, llevando a lo que muchos académicos han llamado el encarcelamiento masivo. Estados Unidos, con solo el 5% de la población mundial, alberga el 25% de los prisioneros del mundo, y una parte desproporcionada de esta población carcelaria es negra. El movimiento Black Lives Matter y las protestas recientes contra la brutalidad policial son respuestas directas a este legado de injusticia racial en el sistema legal. Como argumenta la autora, estas no son simplemente reacciones a incidentes aislados, sino respuestas a patrones sistemáticos de discriminación que se remontan a los orígenes mismos del sistema legal americano. La historia de la educación en América, como documenta Hannah Jones, es una historia de promesas incumplidas y resistencia persistente. La lucha por la educación comenzó durante la esclavitud, cuando enseñar a leer a una persona esclavizada era un delito en muchos estados. Esta prohibición no era arbitraria, reconocía el poder transformador de la educación como herramienta de liberación. Después de la emancipación, los afroamericanos libres priorizaron la educación de manera extraordinaria. Construyeron escuelas con sus propios recursos limitados, a menudo enfrentando violencia y intimidación. Las escuelas y universidades históricamente negras, HBCU, surgieron de este esfuerzo heroico por crear oportunidades educativas en face de la exclusión sistemática. El caso Brown v. Board of Education de 1954 marcó un punto de inflexión teórico en la historia de la educación americana. La decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la segregación escolar parecía prometer un nuevo comienzo. Sin embargo, como señala Hannah Jones, la realidad fue mucho más compleja y desalentadora. La resistencia masiva a la integración escolar tomó muchas formas. Algunas comunidades cerraron por completo sus escuelas públicas antes que integrarlas. Otras desarrollaron estrategias más sutiles, como la creación de academias segregacionistas privadas o la manipulación de los límites de los distritos escolares. En muchos lugares, la integración real no comenzó hasta la década de 1970, casi 20 años después de Brown. La autora señala un hecho particularmente doloroso: el peso de la integración a menudo recayó desproporcionadamente en los estudiantes y educadores negros. Miles de maestros negros perdieron sus trabajos cuando las escuelas se integraron, y muchos estudiantes negros enfrentaron hostilidad y violencia en sus nuevas escuelas. Las escuelas que habían sido centros de excelencia y orgullo comunitario en comunidades negras fueron cerradas. La situación actual es igualmente preocupante. Las escuelas americanas están ahora más segregadas que en cualquier momento desde la década de 1960. Esta resegregación no es accidental, es el resultado de políticas deliberadas y decisiones judiciales que han debilitado los mandatos de integración. Como documenta Hannah Jones, las escuelas predominantemente negras y marrones reciben consistentemente menos fondos, tienen maestros menos experimentados y ofrecen menos cursos avanzados que las escuelas predominantemente blancas. Las disparidades educativas tienen consecuencias duraderas.
La brecha de rendimiento entre estudiantes blancos y negros persiste en cada nivel educativo. Los estudiantes negros tienen menos probabilidades de graduarse de la escuela secundaria, menos probabilidades de asistir a la universidad y más probabilidades de acumular deuda estudiantil significativa si lo hacen. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas desigualdades educativas existentes. Las escuelas en comunidades de color tenían menos probabilidades de tener los recursos necesarios para una transición efectiva al aprendizaje remoto. Como resultado, los estudiantes en estas comunidades experimentaron mayores pérdidas de aprendizaje durante la pandemia. Sin embargo, como señala Hannah Jones, también hay razones para la esperanza. Las investigaciones consistentemente muestran que la integración escolar beneficia a todos los estudiantes, mejorando no solo el rendimiento académico sino también desarrollando habilidades cruciales para navegar una sociedad diversa. Además, el movimiento por la justicia educativa continúa, con padres, estudiantes y educadores trabajando para crear escuelas más equitativas y sistemas educativos más justos. La autora argumenta que la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para el cambio social. Como ella escribe, la educación no solo transmite conocimiento, también transmite poder. Y la lucha por el acceso equitativo a la educación es, en última instancia, una lucha por la plena ciudadanía y la dignidad humana. La relación entre los medios de comunicación y la experiencia afroamericana es una historia compleja de exclusión, distorsión y eventual resistencia y transformación. Hannah Jones, siendo ella misma una periodista galardonada, examina esta historia con particular agudeza y perspicacia. Los primeros periódicos americanos jugaron un papel crucial en la perpetuación de la esclavitud. Los anuncios de personas esclavizadas fugitivas eran una fuente significativa de ingresos para muchos periódicos, incluso aquellos que se consideraban abolicionistas. Como señala la autora, la prensa libre americana se construyó, en parte, sobre los cimientos del comercio de esclavos. Las representaciones de los negros en los medios mainstream durante el siglo XIX y principios del XX fueron sistemáticamente negativas y deshumanizantes. Los periódicos rutinariamente publicaban caricaturas racistas y promovían narrativas que justificaban la violencia racial. Durante la era de los linchamientos, los periódicos no solo reportaban estos actos de terror racial, sino que a menudo los anunciaban de antemano y luego vendían fotografías de los eventos como recuerdos. La respuesta a esta exclusión y distorsión fue el surgimiento de la prensa negra. Periódicos como The Chicago Defender, fundado en 1905, no solo proporcionaron noticias relevantes para la comunidad negra, sino que también jugaron un papel crucial en la Gran Migración, informando sobre oportunidades en el norte y ayudando a coordinar el movimiento masivo de afroamericanos fuera del sur. Los periódicos negros fueron fundamentales en la documentación y exposición de los linchamientos y otras formas de violencia racial. Periodistas como Ada B. Wells arriesgaron sus vidas para investigar y reportar sobre estos crímenes, desafiando las narrativas dominantes que los justificaban. Como documenta Hannah Jones, este periodismo de investigación sentó las bases para el movimiento por los derechos civiles. La llegada de la televisión en la década de 1950 transformó la cobertura de la lucha por los derechos civiles. Las imágenes de manifestantes pacíficos siendo atacados con mangueras de agua y perros policía ayudaron a galvanizar el apoyo nacional para el movimiento. Sin embargo, como señala la autora, incluso esta cobertura a menudo estaba enmarcada desde una perspectiva blanca y centrada en la violencia más que en las demandas subyacentes de justicia. En la actualidad, los medios digitales y las redes sociales han democratizado la narración de historias y permitido que las voces negras alcancen audiencias más amplias sin intermediarios tradicionales. El video del asesinato de George Floyd, compartido millones de veces en las redes sociales, catalizó un movimiento global por la justicia racial de una manera que recuerda el impacto de las imágenes televisivas de los años 60. Sin embargo, los desafíos persisten. Los estudios muestran que los medios continúan sobrerepresentando a los negros en historias sobre crimen y pobreza, mientras que los subrepresentan en historias sobre negocios, estilo de vida y logros. Las salas de redacción americanas siguen siendo predominantemente blancas, lo que afecta qué historias se cuentan y cómo se cuentan. Como señala Hannah Jones, proyectos como el suyo propio 1619 Project representan un intento de corregir siglos de narrativas distorsionadas y contar la historia americana de una manera más completa y honesta. La reacción a veces hostil a estos esfuerzos demuestra cuán profundamente arraigadas están las narrativas tradicionales y cuán crucial es el trabajo continuo de diversificar las voces en los medios. En el capítulo final de su obra, Hannah Jones aborda la pregunta crucial que surge de todo este examen histórico:
¿Qué significa todo esto para nuestro futuro? ¿Cómo podemos abordar un legado tan profundo y duradero de injusticia racial? La autora comienza reconociendo la magnitud del desafío. El legado de 1619 no es simplemente histórico, está vivo en nuestras instituciones, nuestras políticas y nuestras relaciones sociales. Como ella documenta, las disparidades raciales persisten en prácticamente cada métrica de bienestar social, riqueza, salud, educación, empleo, vivienda y justicia criminal. La cuestión de las reparaciones ocupa un lugar central en esta discusión. Hannah Jones presenta un caso convincente de que la deuda histórica de la esclavitud y la discriminación sistemática posterior nunca ha sido adecuadamente reconocida, mucho menos reparada. Cita ejemplos de otros países que han implementado programas de reparación por injusticias históricas y argumenta que Estados Unidos tiene una obligación moral similar. Sin embargo, las reparaciones no son solo sobre compensación monetaria. Como explica la autora, también se trata de reconocimiento y reconciliación. Cualquier camino hacia adelante debe comenzar con un reconocimiento honesto del pasado y sus continuos impactos. Esto incluye repensar cómo enseñamos la historia americana, cómo conmemoramos el pasado y cómo entendemos nuestra identidad nacional. La justicia restaurativa es otro componente crucial de la visión de Hannah Jones para el futuro. Esto implica no solo reparar el daño pasado, sino también transformar las instituciones y sistemas que continúan perpetuando la desigualdad racial. La autora argumenta que necesitamos reformas fundamentales en áreas como la educación, la justicia criminal, la atención médica y la política económica. El papel de la educación es particularmente crucial. Como señala la autora, la manera en que contamos nuestra historia nacional moldea cómo entendemos nuestro presente y cómo imaginamos nuestro futuro. The 1619 Project en sí es un ejemplo de cómo la reexaminación honesta del pasado puede conducir a conversaciones más productivas sobre el presente y el futuro. La autora también aborda el papel de los aliados blancos en la lucha por la justicia racial. Argumenta que el verdadero aliado no es solo alguien que reconoce la existencia del racismo sistémico, sino alguien que está dispuesto a sacrificar privilegios y ventajas para crear una sociedad más equitativa. El optimismo cauteloso de Hannah Jones sobre el futuro se basa en la historia de resistencia y resiliencia que ha documentado. Como ella señala, los afroamericanos han luchado consistentemente por hacer realidad los ideales americanos de libertad e igualdad, incluso cuando estos ideales les fueron negados. Esta lucha continua ha transformado y mejorado la nación para todos sus ciudadanos. La autora concluye argumentando que enfrentar honestamente este pasado no debilita a América, la fortalece. Como ella escribe, la grandeza de América no radica en negar nuestros pecados originales, sino en la voluntad de enfrentarlos y trabajar continuamente para vivir según nuestros valores declarados. El mensaje final es tanto un desafío como una esperanza, que al entender verdaderamente nuestra historia, podemos comenzar el trabajo difícil pero necesario de crear una sociedad más justa y equitativa. Como concluye Hannah Jones, el año 1619 no es el comienzo de nuestra historia, pero entender su impacto es crucial para escribir los próximos capítulos de nuestra historia nacional. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de The 1619 Project, una obra que no solo reescribe la historia americana, sino que nos desafía a repensar fundamentalmente quiénes somos como sociedad. Como hemos explorado en estos 10 puntos clave, el legado de 1619 no es simplemente historia antigua, está vivo en nuestras instituciones, nuestras políticas, nuestra cultura y nuestras vidas cotidianas. La obra magistral de Nikole Hannah Jones nos recuerda que la historia no es un simple registro del pasado, sino una herramienta poderosa para entender y transformar nuestro presente. Cada tema que hemos discutido hoy, desde la economía hasta la música, desde la atención médica hasta la educación, nos muestra cómo las decisiones y eventos del pasado continúan moldeando nuestro mundo actual. Como siempre decimos en Obcast, este episodio es solo una introducción a la profundidad y riqueza de The 1619 Project. Les animamos encarecidamente a leer el libro completo, ya que nuestra discusión apenas rasca la superficie de esta obra transformadora. En la descripción encontrarán el enlace para adquirirlo. La verdadera comprensión viene de sumergirse completamente en la obra, de reflexionar sobre sus argumentos y de considerar cómo podemos usar este conocimiento para crear un futuro más justo y equitativo. Este libro no es solo una lectura esencial, es una invitación a participar en la continua construcción de una sociedad mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de The 1619 Project. Nos vemos en el próximo episodio de Obcast, donde continuaremos explorando obras que cambian nuestra comprensión del mundo. Hasta la próxima.